Hicimos un pequeño cambio en el programa porque esta clase yo la damos un poquito más adelante, pero la doctora tuvo que viajar, entonces adelantamos para hoy el tema. Yo les dejé una carpeta subida en la sección de documentos. ¿Todos la pudieron ver? Sí, ¿Sí? sí. Bárbaro. Bueno, no sé si les puedo ver más. Sí, ahí les veo un poquito. Oh, muy bien. Bueno, el tema entonces de hoy son los derechos de propiedad. ¿Qué entendemos? ¿Dónde está el derecho de propiedad? Después vamos a ver qué es el derecho de propiedad. Pero ¿a qué les suena? ¿Dónde está el derecho de propiedad contemplado en nuestra Constitución? En el artículo Bueno, 14. bien, Alma, en el artículo 14, ¿en qué parte? Porque el artículo 14 tiene muchos derechos. ¿Podés decir a Eh, dónde vos encontrás? sí, en la parte, a ver, para Porque sí. el artículo 14 arranca diciendo todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. Y dice una Sí, pero frasecita muy interesante que dice, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y dicen muchos derechos. ¿Dónde está el derecho de propiedad ahí? dice de usar y disponer de su propiedad. Muy bien. Nos está dando dos acciones. No solamente el derecho de propiedad es tener, implica poseer algo, sino que también el derecho de propiedad, digamos, se completa con estos dos verbos que utiliza el artículo 14. No solamente tengo que tener algo, sino tengo que poderlo usar y poderlo disponer. Si yo lo tengo, pero no me dejan usarlo, hay una violación del derecho de propiedad, ¿sí? No estoy gozando del derecho de propiedad tal cual lo protege la Constitución, ¿sí? No es solamente tener, sino también poder usar y disponer. ¿Qué es disponer? Que lo puedo enajenar o alquilar, Claro, se lo vender. puedo dar a alguien, ¿sí? Lo puedo vender, lo puedo regalar, lo puedo alquilar, ¿sí? Todo eso es disponer. Yo tengo la cosa, la puedo usar, pero no puedo disponer. También hay una afectación del derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, muy importante lo que arrancó diciendo Alma, que el derecho de propiedad está en la Constitución, en el artículo 14, en esas dos acciones, en esos dos verbos. Comprende usar y disponer de la propiedad, ¿sí? Primer gran concepto del derecho de propiedad. ¿A dónde más está el derecho de propiedad? En el artículo 17. Bien, Emilia, ¿qué dice? El artículo 17 sí es un artículo largo, largo y habla todo del derecho de propiedad. Dice muchas cosas, vamos a ir viéndolo por partes hoy. ¿Cómo arranca? Arranca dando una característica muy importante el artículo 10. Ah, perdón, el artículo 17. Vamos a ponerlo para que todos lo vean. ¿Qué dice? La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. Muy bien, Rosa. Casi te me quedas dormida, me pareció a mí. Eh, la propiedad primera característica es inviolable, ¿sí? Y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. Entonces, pregunta, ¿quién es el sujeto activo de este derecho? ¿Quién es el titular? ¿Quién puede tener derecho de propiedad según nuestra El individuo, Constitución? el individuo, ¿Quiénes tienen? ¿El los individuos, individuo? ¿Quién habló? Que no la veo. justicia. Un minuto, doctora, que me voy a conectar A con ver. la Los demás, ¿qué tengo? ¿Cinco alumnos nomás? ¿Los demás no están? Bueno, Rosa la escuché por lo menos, no la veo, pero la he escuchado. Eh, Disculpe, profe, no pensé que tenía el micrófono abierto, por eso es que lo leí así medio bostezo. no hay Disculpe. problema. No hay problema. ¿Hay alguien esperando? Uy. Eh, O el sea, el resto, por habitante favor, sería
Sí, Emilia. Está bien. Emilia, no te alcancé a escuchar, se me entrecortó. ¿Me podrías repetir? Digo que vos decías que quién sería el sujeto activo que es poseedor del Sí, derecho sería el habitante en esta parte. el habitante. Entonces, alguien había dicho el individuo, ¿está bien? Sí, sí, yo, individuo, habitante, yo, Patricia Sala. No es lo mismo un individuo que un habitante, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo digo un individuo, ¿qué estoy pensando? Y en toda persona que habite el suelo argentino, puede En ser, una ¿no? persona, no, una persona, ¿sí? Pero también puede ser titular del derecho de propiedad una empresa, una persona jurídica, una sociedad. No, no, tiene que ser un habitante. ¿No son habitantes? ¿No están acá? Sí, 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 tienen patrimonio las personas jurídicas, ¿sí? Las ok. empresas, las sociedades tienen un patrimonio, o sea que gozan del derecho de propiedad, no solamente las personas físicas, humanas, sino también las personas jurídicas, ¿sí? Todas las personas físicas y las jurídicas pueden ser titulares del derecho de propiedad. ¿Y por qué dice habitante la Constitución? Justamente porque no es necesario ser un ciudadano, ¿sí? Cualquier habitante, ¿sí? Hay algunos derechos de la Constitución que son de los ciudadanos, ¿sí? Pero el derecho de propiedad, que es inviolable, es de los habitantes, de cualquier persona física o jurídica que esté en el territorio argentino, ¿sí? No hace falta ser ciudadano, ¿sí? Un turista también tiene derecho de propiedad, ¿sí? Una persona que está de paso también. Una persona jurídica extranjera que está haciendo una operación comercial transitoria también tiene derecho de propiedad. Y tan potente es el derecho de propiedad que se le reconoce a todos los habitantes, no solo a los ciudadanos, y arranca diciendo el artículo 17 que es inviolable, ¿sí? Inviolable. Fíjense qué fuerte es la redacción. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Yo hay que compartir, ¿no es cierto? Sí, estoy compartiendo. A veces hago cada ventana, pero vamos de nuevo. Ahí. Para verlos, a veces tengo que salir. Bien. Entonces, decíamos, el sujeto activo del derecho es cualquier persona, física o jurídica, que se encuentre, que sea habitante del territorio argentino. ¿Y quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el que tiene que respetar esa inviolabilidad? El sujeto activo, entonces, somos todos. Y el El sujeto Estado, pasivo, el El Estado. Estado. Patricia, el Estado. ¿Solamente el Estado? No, los demás Si yo habitantes, voy los y le demás saco a ciudadanos. Viviana la silla, No, el Estado y todos los habitantes tenemos que respetarnos mutuamente. todos los particulares, ¿sí? Porque Alma, creo que era Alma la que había dicho, que había empezado con el artículo 14, si yo voy y la molesto a algunos de ustedes y no les dejo usar, ¿sí? Le saco la lapicera, se la escondo, lo que sea, le estoy perturbando su uso y goce, también estoy violando su derecho de propiedad. ¿Sí? Entonces, el sujeto pasivo es el Estado, como habían empezado a decir, ¿sí? Porque eh, ustedes saben que nuestra constitución es liberal, entonces las constituciones liberales tienen su germen en la Revolución Francesa, es como una reacción del ciudadano frente al monarca, ¿sí? El ciudadano frente al Estado que dice, momento, el señor monarca, la propiedad es inviolable, ¿sí? Pero no solo frente al Estado, sino también frente a todos los demás, ¿sí? Muy bien. La segunda parte del artículo 17 la vamos a ver un poquito más tarde, hoy, en el día de hoy. Pero ahora me interesa que me sigan diciendo dónde más está el derecho de propiedad.
Está en el 14, está en el 17 y está en otros lugares más de la Constitución. Hoy se acaba de acordar, se acaba de acordar. Adelante. Hay otro articulito más. Busquen, 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 busquen. ¿Puede ser en el 20 que habla de poseer bienes raíces? ¿O no tiene que ver? ¿Cómo dice el 20? Dice, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden, por ejemplo, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos. Sí, está correcto, porque los extranjeros tienen los mismos derechos que los, o sea, muchos mismos derechos que los ciudadanos. No todos, porque no son ciudadanos, muy bien. Entre ellos, el derecho de propiedad. ¿Dónde más? Les doy una ayuda. No está en la primera parte. Está escondido. Muy escondido. Alguno que haga control F, por favor, y nos saque de este problema y nos diga en qué otro artículo, inciso de la Constitución está el derecho de propiedad, porque si no nos vamos a pasar la clase esperando que encuentren al derecho de propiedad en la Constitución. Control F, propiedad, ¿dónde más está? En el Rápido. artículo 4. No, dice propiedad nacional. No, eso no. No digan pavadas. Busquen mejor. Pero ¿qué pasa? Ya lo tenía que haber encontrado. Artículo 75. En las facultades del Congreso hay un inciso donde la Constitución le ordena al Congreso garantizar el derecho de propiedad a alguien en particular. Ya les di un ayudón. Y, Lo dijeron en el chat, dijeron pueblos indígenas. no lo veo. Bien, gracias Alma por leerlo, pero como estoy con la presentación no veo el chat. Muy bien. ¿Cómo dice, dónde está eso? Está en el artículo 75, inciso 17, garantizar a los pueblos indígenas argentinos, dice la Constitución, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Sí? Hay algunos requisitos para que se garantice el derecho de propiedad, que sean pueblos indígenas argentinos. El Congreso tiene el deber de garantizar la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Sí? No pueden ir y decir quiero esta tierra, no, las que tradicionalmente ocupan. ¿Sí? Muy bien. Y también en el artículo 75, por remisión, tenemos los tratados con jerarquía constitucional que también reconocen el derecho de propiedad. ¿Sí? Uno de ellos, el primero que vamos a citar, es el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
¿sí? El Pacto de San José de Costa Rica entró en vigencia en 1978, pero se incorporó al derecho argentino en 1984 a través de la ley 23.054. Ahí el artículo 21 también nos dice, como tienen ahí en pantalla, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ¿sí? Parecido a nuestro artículo 14. Y habla de algunas cosas muy interesantes. Nos dice, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Sí, tiene que hacer las subordinaciones mediante ley por un interés social. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública, ahora lo vamos a ver cuando veamos expropiación, y en los casos establecidos por ley. ¿Sí? Entonces, lo tenemos reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Dónde más? Miren, ahí está. En la Convención sobre Discriminación Racial, ¿sí? Esta es de los años 60, fue adoptada por la Organización de Naciones Unidas en 1969. Hay un artículo que es el artículo 5, en donde los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a igualdad ante la ley, y entre los derechos civiles que se comprometen los Estados a garantizar y a no discriminar por raza, color, origen nacional o étnico, es garantizar el derecho a ser propietario individualmente y en asociación con otros, y el derecho a heredar. ¿Sí? Las herencias forman parte del derecho de propiedad, ¿sí? ¿Dónde más? En la Convención sobre Discriminación contra la Mujer. También es un tratado internacional adoptado en la Asamblea de la ONU, que entró en vigor en 1981. ¿Sí? En el artículo 16, también los estados asumen el compromiso de eliminar la discriminación contra la mujer. En particular, deben asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, y ahí tenemos el inciso H que yo les transcribí, los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compra, gestión, administración, goce y disposición de bienes, tanto a título gratuito como oneroso. Si ustedes recuerdan, anteriormente, ¿sí? Con el Código Civil viejo, la mujer, cuando se casaba, perdía la administración de sus bienes, ¿sí? La administración la pasaba a tener el esposo, ¿sí? Entonces, justamente en esos años empezó a modificarse, parece una cosa de, de- de la prehistoria, pero no fue hasta hace mucho tiempo, ¿sí? Alguien está tratando de entrar. Entonces, ¿dónde lo buscamos? Esa igualdad de derechos entre cónyuges en la Convención sobre Discriminación contra la Mujer, ¿sí? En los años 60, cuando fue la reforma del Código Civil por la Ley 17711 en el año 1968, ahí se introdujo el régimen patrimonial del matrimonio, donde ambos cónyuges podían administrar y disponer en forma conjunta, ¿sí? Pero hasta 1968, antes de 1968, era el esposo quien tenía la administración de los bienes. ¿Sí? Muy bien. A ver si me queda algo más. Ups, no. Entonces, vimos dónde está legislado el derecho de propiedad, tanto en nuestra Constitución como en los tratados, que tienen jerarquía constitucional. Vimos quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, pero lo que no hemos hecho es definir propiedad. ¿La Constitución define qué es el derecho de propiedad? Nos da una característica, nos dice es inviolable. ¿Pero qué es?
¿Alguien leyó los fallos que yo dejé en la carpeta? ¿Nadie? Qué pena. Yo No, leí el... pero, eh, perdón. no, habla. ¿Qué? Digo que en el artículo 14 de la Constitución está nombrado la propiedad privada como que es inviolable. Sí, pero ¿qué es la propiedad privada? Es un derecho personalísimo de cada persona, de tener como un nombre, bueno, tener Nombre no, eh, el nombre no es de propiedad, no, es un atributo de nombraba la como, personalidad. claro, Ah, nombraba como el derecho personalísimo, como tener un como nombre, género, bueno, y una un propiedad, pero una propiedad, domicilio. eso. mm. Propiedad entiendo que es todo aquellos, Usted está hablando más por ahí de patrimonio. exacto. Patrimonio, que es uno de los atributos que está relacionado, muy bien, muy bien. Está orientado, pero todavía no me da una definición. Me está diciendo, bueno, podríamos pensarlo dentro de los atributos de la personalidad, muy bien. Pero ¿qué entra ahí? ¿Qué entra dentro del derecho de propiedad? En el Bueno, fallo de Sí. Bourdieu, creo que ¿quién no sé cómo, habló? Que me voy a morir de la alegría. que, ¿eh? ¿Quién nombró el fallo de Bourdieu? Ah, yo, Yo no veo. Dígame el Alma. nombre que no la encuentro. Alma, espera, ¿dónde estás? Te me fuiste, apagaste la cámara y te me No, estoy saliste de la acá. pantalla. Ay, bueno, espérate. Bueno, no importa, Alma, me pusiste tan contenta. Ah, se me corrió a mí la pantalla. Me pusiste tan contenta. Muy bien. En el fallo de Bourdieu es la Ah, Bourdieu. corte, Bourdieu, bueno, por la pronunciación, pero está perfecto. Ustedes escríbanlo bien. En Bordeco Municipalidad, en el año 1925, es la Corte en ese fallo, por eso les dejé el fallo, la que define el derecho de propiedad. Dice, bueno, ¿qué entra? ¿Qué propiedad? ¿Sí? ¿Vos, Alma, lo leíste o te encontraste esa partecita? ¿Lo No, lo contamos leí, lo entre leí. las dos? Lo leíste, muy bien. Entonces, lo contamos entre las dos porque todos tus compañeros parece que no lo han leído. ¿Qué se discutía? ¿Qué había pasado en Bordeaux? Era un derecho de propiedad un poco raro, porque ¿de qué se discutía? ¿Qué había dicho el Era señor sobre Bourdieu? era sobre el artículo 42 de la ordenanza sobre un impuesto que hay sobre, Qué difícil. sí, sí, de Una un ordenanza sobre un impuesto, cementerio, pero ¿sobre qué? En un cementerio, sí, ¿sí? sobre un El sepulcro. señor Bourdieu había pagado a la Municipalidad de Buenos Aires los impuestos correspondientes a un sepulcro, una sepultura que tenía algún familiar, suponemos, ¿sí? ¿Y qué hizo la municipalidad? Ella había pagado los de ese año y había sacado esa ordenanza que vos mencionabas con posterioridad y había puesto una especie de revalúo, un Sí, plus, como un ¿sí? impuesto, sí. Un impuesto, o sea que de golpe él ya había pagado los gastos de ese sepulcro y la municipalidad el año siguiente dijo, bueno, no, aparte tiene que pagar esto otro más del año pasado, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo estoy contando bien, Alma? Vos corregime. Que lo No, sí, sí, leíste, sí, lo sí, sí. tenés más fresco porque lo leíste ayer. Yo hace mucho que no lo leí, que no me lo acuerdo. Muy bien. Entonces, fíjense que no estamos hablando de una cosa material como esta botella de agua. Estamos hablando de un señor que pagó, en este caso, la sepultura y que la municipalidad saca una ordenanza y pretende retroactivamente cobrarle un plus por lo que ya había pagado, ¿sí? Entonces ahí, fíjese, nos aparece uno de las cosas que contiene el derecho de propiedad, que es el derecho del pago liberatorio, ¿sí? Una vez que yo pago por algo, ya pagué, no me pueden decir, ah, no, un año después, pero falta pagar eh, tal cosa, ¿sí? Yo pagué lo que decía en ese momento, estoy liberada, ¿sí? Y entonces, ¿tenés identificado, Alma, cuando la Corte define el derecho de propiedad, qué es lo que dice? ¿Lo tenés, lo subrayaste, lo marcaste? Sí,
te Dice, ayudo. A ver, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Y después dice perfecto. que son los derechos que tenga valor reconocido por la ley. Entonces, no son solamente cosas, porque nosotros cuando pensamos en la propiedad pensamos en cosas, pensamos en dinero, ¿sí? Pero acá Alma nos habló, mejor dicho, Alma, que está leyendo lo que dijo la Corte, nos está hablando de intereses. In- ¿Qué intereses? Los intereses apreciables, ¿sí? Apreciables en dinero, no otro tipo de interés, ¿sí? El amor que yo tengo por mi perrito, eso no es apreciable en dinero, es un interés afectivo, pero los intereses apreciables en dinero comprenden, forman parte del derecho de propiedad, o sea que es más amplio que las cosas, ¿sí? Son los intereses. ¿Y qué intereses? Los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Entonces, como estaba diciendo otra alumna, que ahora no me acuerdo cuál era, que hablaba de los atributos de la personalidad. Fíjese que está propiedad definida como un derecho personalísimo muy importante junto con la vida, la libertad y la propiedad. ¿Sí? Son tres derechos importantísimos, inviolables, la vida, la libertad y la propiedad. Propiedad comprendiendo todos los intereses apreciables en dinero que el hombre pueda poseer. ¿Por qué? Porque si yo te saco todas tus pertenencias, de una manera estoy afectando tu libertad. Si yo te saco tu casa, te saco todas tus cosas, te saco tu dinero, te estoy, digamos, ¿sí? Es una afectación a un derecho muy personal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que la Corte hace la definición de derecho de propiedad. Entonces, cuando alguien les pregunte, pregunta de examen, ¿dónde define la Constitución el derecho de propiedad? ¿Verdadero, falso, falso? ¿Sí? La Constitución no la define la Corte en Bourdieu. Así que todos a leer Bourdieu. A ver, bien, y después habla de todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos. Ahora vamos a ver bien qué es eso, ¿sí? Alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo interferencia y no lleva a pescar quién es. Bueno, me parece que ya se dio cuenta y lo apagó. Muy bien. Entonces, avanzamos. Entonces, cuando hablamos de propiedad, hablamos de derechos, hablamos de intereses, hablamos de bienes, ¿sí? Apreciables en dinero. Entonces, vamos a ver un poco el contenido del derecho de propiedad. ¿Qué cosas integran el derecho de propiedad? Por supuesto el dominio, ¿sí? Ustedes todavía no han cursado derechos reales es una materia que se cursa bastante más avanzado en la carrera, pero el dominio habla del derecho real que nosotros tenemos sobre las cosas, ¿sí? Entonces eso es lo primero que pensamos cuando pensamos en el derecho de propiedad, ¿sí? Las cosas. ¿Qué más integra el derecho de propiedad y por lo tanto es inviolable? Los derechos emergentes de las concesiones, como el caso de Bourdieu, ¿sí? En la sepultura, ¿sí? Es un terreno que la municipalidad nos concesiona para tener una sepultura de un familiar, ¿sí? Entonces los derechos emergentes de esas concesiones forman parte del derecho de propiedad. Los derechos emergentes de los contratos, ¿sí? Perdón, ¿qué otras concesiones conocen? Antes de avanzar a los contratos, ¿qué otras concesiones conocen? En las concesiones hay una delegación del Estado, ¿sí? A favor de particulares, por ejemplo, en los ferrocarriles, ¿sí? En las empresas de electricidad, ¿sí? Esos son contratos administrativos muy complejos
donde hay acuerdos de derechos, ¿sí? Y se trata justamente de concesiones, ¿sí? Avancemos a los derechos emergentes de los contratos, entre particulares ahora, entre personas privadas. ¿Qué derecho puede aparecer, emerger de un contrato que forma parte de mi derecho de propiedad? ¿Qué contrato? Tampoco han cursado contratos, pero piensen en uno fácil. Una compraventa, un alquiler. Una compra-venta, ¿sí? Por ejemplo, un alquiler. Muy bien, por ejemplo, vamos a pensar en el alquiler, ¿sí? Para que vean que no solamente es cosas o dinero. Por ejemplo, el derecho de propiedades que emanan del contrato de alquiler para el propietario tiene derecho ¿a qué? A cobrar el alquiler, ¿sí? Ese derecho a cobrar ese alquiler forma parte de su derecho de propiedad, ¿sí? No le pueden alterar el derecho a cobrar el alquiler, no se lo pueden quitar, porque él está poniendo una propiedad para que una persona viva ahí. Y para el inquilino, ¿cuál es su derecho de propiedad? El de Derecho habitar el lugar. El derecho del uso y goce de la propiedad que alquiló, ¿sí? No puede entrar el propietario a las 3 de la mañana porque es el dueño de la casa, y tiene ganas de entrar porque quiere pintar, ¿sí? Le tiene que pedir permiso, ¿sí? Aunque la casa es de él, ¿sí? El inquilino, en virtud del contrato, tiene un derecho de propiedad del uso y el goce. Entonces, el propietario le tiene que pedir permiso para entrar, ¿sí? Tiene que tocarle el timbre, por más que tenga la llave, le tiene que pedir permiso si tiene que, por ejemplo, entrar a hacer una reparación, ¿sí? Y, no tiene, a su vez, el inquilino tiene el derecho a no ser perturbado en ese uso y goce, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, los derechos emergentes de los contratos. ¿Qué otro contrato? Todos los contratos son. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, Eh, el trabajador tiene derecho a percibir el sueldo, digamos. el sueldo acordado, ¿sí? Si me contrataste y me dijiste que me vas a pagar tanto, hay un derecho acordado. Muy bien. Bueno, y así con el resto de los contratos. Con lo cual, los beneficios que acordamos en el contrato hoy, ¿me los pueden dejar sin efecto una ley posterior? Se supone que no. En principio La no, ley no porque es dice que retroactiva, es excepto inviolable, ¿sí? Salvo por utilidad pública y tiene que haber indemnización, dice el 17, ¿sí? La propiedad, arranca diciendo, es inviolable. Para los nuevos contratos va a regir la nueva ley, pero para los que fueron acordados antes, los derechos acordados ya son derechos adquiridos, hay inviolabilidad.
pueda entrar. Ahí, creo que ya entraron todos. Bueno, vamos a apurarnos un poquito porque nos queda poco tiempo. Entonces dijimos, los derechos adquiridos, estaba hablando de los derechos adquiridos, eh, las sentencias también. ¿Me escuchan todos bien? ¿O estoy hablando sola? No, 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 se no, escucha bien. Ah, Se escucha bien, se estamos escucha bien, bien, me quedo tranquilo. Bueno, los derechos que emanan de las sentencias también otorgan, las sentencias también otorgan derechos a las partes, ¿sí? Cuando dice, bueno, esta cosa le pertenece a tal, eh, la persona A le debe a la persona B tanto dinero, ese derecho que emana de esa sentencia a favor de la persona B integra su derecho de propiedad. Los derechos adquiridos por otorgamiento de jubilaciones y pensiones. El efecto liberatorio del pago era lo que les estaba hablando al principio, cuando estábamos hablando del pago que había hecho Bourdieu, ¿sí? Los derechos hereditarios, como vimos en uno de los tratados a principio de la clase, también forman parte de nuestro derecho de propiedad. Y fíjense este último punto que interesante, los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, ¿sí? Estos son también derechos económicos, ¿sí? Para las personas que son autoras de una obra, de una invención, ¿sí? O, por ejemplo, de una marca, ¿sí? Esas creaciones eh, otorgan derechos de propiedad por las regalías, ¿sí? Por los derechos de autor, por los derechos de patente. Todos esos derechos económicos forman parte del derecho de propiedad de sus autores. Entonces, todas estas cosas y algunas otras que ustedes van a estudiar de los manuales de derecho constitucional, yo les puse las más importantes, son algunos de los aspectos que integran ese concepto tan amplio que es propiedad, ¿sí? Que alcanza, como habíamos visto hoy, según decía la Corte, a los intereses, a los derechos susceptibles de apreciación económica, que forman parte de, digamos que fuera de lo que es la vida y la libertad de la persona. Profe, perdón, hay gente creo que Sí. está por entrar, Ah, acá como que dos. hay que Sí, aceptarla. ahí voy. Tic, tic. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver al artículo 17. Si ustedes se acuerdan, el artículo 17 arrancaba diciendo que la propiedad es inviolable. Vamos a volver. Acá. Y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Muy bien. Ese es el primer instrumento legítimo por el cual una persona puede ser desapoderada de un derecho de propiedad. Una sentencia fundada en ley, donde diga que yo le debo a la persona B tanto dinero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese dinero que yo creía que era mío, hay una sentencia fundada en ley donde dice en virtud del contrato que usted firmó y el Código Civil y usted le debe de pagar al comprador el precio de la cosa que compró. Muy bien. Eso es uno de los elementos legítimos por los cuales una persona puede ser privada de un derecho de propiedad, la sentencia fundada en ley. Y el segundo elemento es la expropiación, la figura de la expropiación. ¿Sí? Ex quiere decir, como ustedes saben, fuera. ¿Sí? ¿En qué casos el Estado me puede quitar la propiedad? Como ustedes saben, algo que no les mencioné, la confiscación está abolida en nuestro derecho argentino. ¿Qué es la confiscación? Que el La Estado te toma tu propiedad. No te toma una propiedad, sino que era uno de las penas del Código Penal en la cual se desapoderaba de todos sus bienes a un condenado, ¿sí? También está lo que es confiscatorio, que es otra cosa, pero eso era la confiscación de bienes, ¿sí?
que es distinto de la figura del decomiso. El decomiso sí está permitido, que es aquello que es el objeto del delito. Por ejemplo, si yo estaba haciendo un contrabando de teclados, ¿sí? El juez penal, cuando ve que yo importé esta mercadería de contrabando, me la puede confiscar, perdón, me la puede decomisar, ¿sí? Me la saca. ¿Sí? Es el objeto del delito, pero lo que no puede hacer es confiscarme todos mis bienes, ¿sí? Desapoderarme de todo mi patrimonio. La confiscación está abolida. Pero lo que sí está admitido por la Constitución, volvamos al artículo 17, es la expropiación. ¿Cuándo la expropiación es legítima? Cuando es por causa de utilidad pública. Debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿En qué casos? ¿Qué caso que estudiamos para hoy? Los que leyeron, creo que había una sola, creo que era Alma la que había leído. ¿Llegaste a leer el otro caso? Yo lo empecé. Sí, sí. El otro caso. Emilia, muy bien. El Y ortondo, ¿no es cierto? sí, y hablaba de la construcción de Avenida del Mayo, puede ser. Exactamente. Hablaba de ¿Es dos un leyes, caso de qué año? Fíjate, es un caso muy antiguo. 1884, si no me equivoco. Exactamente, y era Eh, cuando se tenía que abrir la Avenida de Mayo, ¿sí? claro, entonces la ley de Entonces, ¿qué tenían que hacer? 1884 Ujú. decía que, estoy leyendo porque no me acuerdo exactamente qué decía, pero No, está muy bien. que no se autoriza la expropiación de las propiedades, sino en la parte que tenga que ocupar la Avenida de Mayo, cuya construcción ha sido declarada de utilidad pública. Y Muy bien, después entonces una acá ley, aparece el concepto, espera, te freno ahí un minutito para aclarar lo que era utilidad pública. Entonces, ¿qué pasaba? Querían construir la ancha Avenida de Mayo que tenemos hoy, entonces ahí hay una utilidad pública porque la íbamos a usar todos, pero para construir esa Avenida de Mayo había que tirar algunas casas abajo, ¿sí? Entonces, previamente de tirar las casas abajo, había que expropiarlas, el Estado debía, había una ley que el Congreso dictó, como bien vos decías, Emilia, y entonces había que indemnizar a cada uno de los propietarios, sí, había que pagarle el valor de la casa para que después el Estado, con ese fin de utilidad pública que era abrir la avenida, expropie esas casas y pueda abrir la avenida. Pero estaba la señora Isabel Elortondo, que Perdón, interpuso una profe, acción. hay dos chicos que quieren Sí, entrar, perdón. creo. Espera. ¿Cómo es? Espera que no. Minimicé todo. Esperen, voy a dejar de compartir. No tengo nadie esperando acá. Tengo 26 adentro. No tengo nadie. Yo porque están poniendo por el chat de WhatsApp. Pero bueno, Pero debe estar, qué raro. ¿Cómo se llaman? Fíjense si están en el chat, ya entraron. En los participantes. Porque no tengo, si no, que vuelvan a salir y vuelvan a entrar, porque no tengo ninguna solicitud. bueno, ahí les aviso a los chicos. Sí, gracias. Eh, Emilia, volvemos. Entonces, ahí está esta señora, que era una de las que tenía una propiedad ahí sobre la calle Perú, acá cerquita, donde estoy yo ahora, cerca de Avenida de Mayo, en Perú y al 14, creo. ¿De qué se quejó? no lo llegué a terminar, pero leí al principio y decía esas dos leyes, em, pero la otra como que era diferente, tipo, a lo que había dicho la primera ley. Claro, lo que la señora, te voy a ayudar un poquito, lo que la señora Isabel Elortondo decía era, ella tenía una casa acá sobre sobre la calle Perú, ¿la ven? Entonces, ella tenía una casa muy grande, ¿eh? ¿Sí? Entonces, no era necesario que le expropien toda la casa para abrir la avenida. Entonces, ella lo que solicitaba era que le expropien la parte necesaria para abrir la avenida, pero no todo, porque no estaba afectado todo para cumplir el fin de utilidad pública que era abrir la avenida. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O hice un trabalenguas? No, la seguimos. Al menos yo. Muy bien. Muy bien, entonces, muy importante para que la expropiación sea válida, entonces es que sea
decidida por ley, ¿sí? No puede ser por un decreto, tiene que ser una decisión legislativa, tiene que haber una finalidad de utilidad pública y tiene que haber una indemnización previa, ¿sí? 3 requisitos que nos marca el artículo 17, acá se los puse con color, para la expropiación, que la expropiación sea válida. ¿Sí? El procedimiento de expropiación lo van a estudiar ustedes, yo no lo voy a explicar hoy porque no vamos a llegar, lo tienen en la ley 21.499. Es una ley vieja, ¿sí? Ahí en la ley lo que se hizo fue definir un poco qué objetos son expropiables, ¿sí? Cómo se califica la utilidad pública, cómo se hace la evaluación, ¿sí? Se indemniza el valor del bien y los daños directos, por ejemplo, no se indemniza el valor afectivo, ¿sí? Si era la casa de mis abuelos, bueno, eso es un valor para uno, no es algo indemnizable, ¿sí? Sí, el valor del bien y los daños directos de la persona. Y en estos minutitos que nos quedan, me Profe, ¿te quiero... puedo hacer una pregunta? Sí, Karina. Sí, va con el tema que estamos viendo. Es una curiosidad Sí, y si no lo vemos en otro momento. En el ¿cómo no? 2000 que habían tomado las cajas de ahorro del Estado, ¿no? Tomó las 2001. cajas, es de 2001, Sí. tomó las cajas de las Los personas, depósitos. digamos. Sí. Eso era Una violación del derecho de es- propiedad. sí, Sí. Eso está en un montón de fallos que vamos a ver cuando veamos emergencia. ¿Sí? Es justamente esa discusión sobre el artículo 17. Bueno, en el caso Smith, en el caso Provincia de San Luis, todos esos fallos que vimos sobre, que vamos a ver, no que vimos, que vamos a ver sobre emergencia económica y también sobre un fallo anterior que fue un caso, fue el caso Peralta, que fue el caso de los 90, donde el Estado también afectó derechos de propiedad, pero de los depositantes en dólares. Y ahí la Corte dijo que era una Corte un poco, de una composición un poco particular y le dio la razón al Estado en ese momento, pero no así con la crisis del 2001, ¿sí? Lo vamos a ver mejor cuando veamos emergencia, pero sí te puedo adelantar, Karina, que sí hubo afectación del derecho de propiedad, era lo que todos los depositantes habían alegado, ¿sí? Lo que yo quiero hablar un poquito es sobre un concepto que apareció que aparece en algunos de de los tratados con jerarquía constitucional, que es el concepto de la utilidad pública o del fin social, ¿sí? Es un concepto que fue doctrinariamente fue construido en la jurisprudencia alemana. Por eso lo traemos a colación y se estudia en los tratados de derecho constitucional cuál fue digamos, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Federal en Alemania sobre el derecho de propiedad. Y uno de los casos de los que se habla es el caso del control de las inundaciones en Hamburgo, en 1968. En esos años fue un año donde hubo un gran efecto climático, unas lluvias muy, muy fuertes y hubo una gran inundación, se perdieron muchas casas y entonces hubo que construir un dique para justamente contener el río que pasa. Uy, acá veo que hay alguien, ahí lo vi, alguien que estaba esperando para entrar. Les decía, hubo que hacer una construcción para que no se vuelva a inundar, ¿sí? Y entonces hubo que también expropiar muchas viviendas, muchos terrenos para la construcción de ese dique, ¿sí? Eh, justamente lo que se tuvo en cuenta en esa doctrina es que las expropiaciones fueran por razones de interés social, digamos. Hasta ahí no es lo novedoso, sino que para llegar
a decir que estaba bien hecha la expropiación, que fuera hecha con un interés social, como era el interés social de todos los habitantes de esa localidad, de construir un dique para que no se vuelva a inundar. Previamente, el tribunal hizo una construcción, una explicación de lo que es el derecho de propiedad y fue quien lo integró como uno de los derechos fundamentales de la persona, al derecho de propiedad. Entonces, justamente se lo asimiló como integrante del derecho de libertad personal, ¿sí? Muy cercano, casi integrando lo que es el derecho a la libertad personal, porque una persona que es privada de su propiedad está siendo de alguna manera privada de su libertad, al menos de su libertad económica. No la estoy encerrando en un lugar con llave, pero si le saco su casa, o si le saco sus bienes o la desapodero, estoy afectando de alguna manera su libertad. Entonces, fue la doctrina justamente alemana quien también avanzó en el concepto de derecho de propiedad como integrante de lo que es la protección de la libertad personal, la libertad en el campo económico de permitirle llevar a una persona su proyecto de vida, ¿sí? Sin embargo, no obstante esa construcción tan fuerte del derecho de propiedad, por razones de utilidad pública, se consideró constitucional la expropiación de las viviendas necesarias para que estaban ubicadas en el lugar donde debía construirse el dique, ¿sí? Pero es interesante justamente cuando uno habla de la doctrina alemana sobre el derecho de propiedad como una garantía personal, no tanto material, sino personal, ¿sí? Como decía una de las chicas al principio, como el nombre, como el domicilio, el patrimonio, ¿sí? Forma parte de los atributos de la personalidad. Pero sí fue considerada, como les decía, legítima la expropiación por utilidad pública para cumplimiento de un fin social, como en este caso era la construcción del dique. Les decía, nosotros tenemos la ley de expropiación del año 70 y pico, que tienen que estudiar ustedes, la 21499, pero hay una de las cosas que me interesa remarcar es, volver a decir que el artículo 19 de la ley es el que habla de la indemnización previa, ¿sí? Cómo tiene que ser, ahí tiene que haber una tasación, a qué valor se tiene que pagar, que tiene que comprender, como les decía, el valor objetivo del bien y los daños directos, inmediatos, no los temas personales, no el valor afectivo no se indemniza, el lucro cesante no se indemniza, las mejoras posteriores tampoco, ¿sí? Solamente el valor objetivo del bien y los daños directos. Y hay una cosita más que me interesa ver, que es la expropiación inversa o la expropiación irregular. ¿Alguien sabe qué es? Les cuento. No creo que lo sepan porque es algo muy especial de la ley y que también se puede llegar a preguntar. La expropiación inversa es al revés, o la expropiación irregular. Es cuando el Estado empezó el proceso de expropiación y por alguna situación, vieron cómo es el Estado, que a veces arranca a hacer una cosa y después queda suspendido, ¿sí? La obra se para, y la persona, digamos, con el bien que había que expropiar está ahí en el medio. Si por ella empezaron a ocupar el terreno, empezaron a hacer algunas cosas, pero quedó ahí por la mitad. Entonces es cuando la expropiación inversa o irregular, cuando se da, cuando es el particular el que demanda al Estado que lo termine de expropiar, ¿sí? Decir, bueno, mire, usted ya empezó, ya ocupó, ya tiró, ya el valor económico de mi propiedad ya se disminuyó, yo ya así no puedo vender, tampoco me puedo quedar, por favor, termine, Estado, termine la acción de expropiación, ya se dictó la ley, pero por favor indemníceme y culmine con la ¿Se puede acción de dar en expropiación. caso de realizar una calle que nunca se termina de construir, por Y, por ejemplo? ejemplo, y a la persona no le indemnizaron, pero está ahí, está todo por la mitad, ¿sí? La ley se dictó, pero después empezó y no se avanzó, cambió el gobierno. ¿Vieron esas cosas que pasan?
Ese es el caso cuando alguien les pregunte qué es la apropiación inversa o la expropiación irregular, es cuando el particular... Cambio de gestiones, etcétera. ¿Sí? Bien, y estoy viendo a ver qué me estoy olvidando. Bueno, lo de la emergencia económica no lo vamos a ver hoy. Los límites. Como todo derecho, tiene sus límites. ¿Cuáles les parece que pueden ser los límites del derecho de propiedad? El límite del vecino, digamos. O sea, cuando termina mi límite, cuando empieza el límite del vecino, termina el mío. O sea, Muy bien. chico, Ese es uno, ese es en todos los derechos. ¿Sí? de todo. Los límites civiles, esos que usted está hablando no los incluí acá, porque es común a todos los derechos, es el derecho privado, pero serían los límites civiles. Eso incluyan un punto cero, A, B, C, y otro punto más que es el que está acotando acá la compañera, los límites civiles, ¿sí? Por supuesto, la no perturbación del derecho de propiedad de los terceros, de mis vecinos, por ejemplo. Y acá yo les enumeré 3 más, que son importantes. Las restricciones administrativas, esos son límites a la propiedad que no son indemnizables, ¿sí? ¿Qué restricción administrativa conocemos? Puede ser un hacer o un no hacer. Por ejemplo, ¿vieron, sobre todo los que viven en provincia? Bueno, y en algunos barrios de la capital también. Por ejemplo, que las casas que están en las esquinas, que algunas en la pared, la municipalidad le cuelga el cartelito con el nombre de la calle, ¿sí? Vieron que algunos está el palito en la vereda con el nombre y hay otros que les ponen la chapita en la casa y dice, por ejemplo, San Martín, o el nombre de la calle que sea. Bueno, eso es una restricción administrativa. Yo puedo agarrar y decir, no me gusta cómo queda la chapita en mi casa y sacarla, porque es mi casa y no me gusta. ¿Puedo hacer eso? Pregunto. No, ¿sí? Es un límite a mi derecho de propiedad. Yo puedo decorar el frente de mi casa como quiera, pero la chapita con el nombre no la puedo quitar, ¿sí? Eso es un límite a mi derecho de propiedad, es una restricción administrativa y no es indemnizable. La municipalidad no me va a indemnizar por colgarme el cartelito de la calle, ¿sí? Lo mismo si, por ejemplo, en el Código de Planeamiento Urbano dice que no se puede construir más de 2 pisos, ¿sí? Porque estoy en una zona de casas bajas. Yo puedo decir, ay, no, me están violando, yo en mi terreno quiero hacer una torre. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Sí? Hay un límite en el uso de mi terreno, ¿sí? Como es, por ejemplo, el Código de Planeamiento Urbano, donde me pone una altura máxima. Hay una restricción administrativa y no la puedo violar. ¿Cuáles sí son indemnizables? Las servidumbres administrativas, ¿sí? Por ejemplo, si pasa un electroducto, ¿sí? Un daño con cables, ¿sí? Qué sé yo, por mi propiedad, eso sí, es un límite y las servidumbres sí son indemnizables, ¿sí? Y ¿cuáles otras también dan origen al resarcimiento económico? La ocupación temporánea, ¿sí? Qué sé yo, por una obra en particular que por un tiempito me van a hacer una ocupación en mi terreno. Bueno, eso es un límite a mi derecho de propiedad que sí es indemnizable, pero no las restricciones administrativas. Entonces sí, tenemos las civiles, las que habíamos dicho, las administrativas que no son indemnizables, y las que son indemnizables son las servidumbres administrativas y las ocupaciones temporales. Bien, creo que con esto termino puntual. Tenemos un minutito para hacer preguntas o dudas. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Si no, creo que en la página de la cátedra está mi mail. Cualquier cosita, si cuando están leyendo el tema en el manual o están leyendo los fallos les surge alguna duda, me lo preguntan, o en la próxima clase que nos toca también me pueden levantar la mano e interrumpir. Bueno, entonces los libero puntualmente, espero que les haya gustado la clase, que estudien Muchas y gracias. nos vemos la próxima. Chao, gracias, Hasta profe. luego. Chao, profe, buen Gracias. fin de- Chao, chao. Chao, gracias.